La segunda parte de circunferencia, ¿qué es lo que vamos a hablar acá? Bueno, vamos a hablar sobre líneas asociadas a la circunferencia y también posiciones relativas entre la circunferencia, que ya vamos a ir viendo en nuestra teoría. Eh, ya hemos indicado antes, ya hemos hablado en la primera parte de circunferencia sobre los elementos de esta, es decir, hemos hablado en su momento sobre cuerda, recta tangente, recta secante, el radio. Entonces ahora vamos a definir algunas propiedades sobre estos elementos. Primera propiedad, nos dice, una recta tangente será perpendicular al radio que pase por el punto de tangencia. Recuerda que en el gráfico, en la primera propiedad, la recta tangente es la recta de color rojo. ¿Por qué le llamamos recta tangente? Porque la recta está cortando la circunferencia en un solo punto. Entonces, en ese punto de tangencia, sí, miren, vamos a dinamizar lo que les estoy hablando como para que puedan ustedes también volar su imaginación. Pues a ver, miren acá. Voy a explicarles con pruebas lo que les acabo de decir. Vamos a dibujar nuestra circunferencia. Ahí está, una circunferencia. Y voy a dibujar una recta tangente a esta circunferencia que pase justo por este punto. Entonces vamos a dibujar por acá una tangente a esta circunferencia que pase por este punto. Ahí está. Entonces mira, ¿qué nos dice la propiedad? La propiedad nos dice que si, bueno, ojo este puntito, vamos a ponerlo un poco más grande, ese puntito de intersección, vamos a ponerlo aquí de color rojo, ese punto de intersección entre la recta tangente y la circunferencia se le llama punto de tangencia. Entonces, si yo trazo el radio hacia ese punto de tangencia, entonces se va a formar un ángulo recto, o sea, van a ser perpendiculares. El radio de la circunferencia va a ser perpendicular con la recta tangente en ese punto de tangencia. Veamos, vamos a comprobar que se cumpla eso. Ponemos aquí la medida entre ellos dos. Bueno, no sé si me salga de esta forma. Bueno, vamos a hacer esto. Poner un puntito por acá. Y ahora sí, mira. La medida del ángulo que se forma ahí es... Uy, 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 uy. De nuevo. El ángulo que se forma ahí... Uy, ¿qué pasó? Y ahora sí. 90 grados, mira. Ahí está. El ángulo mide 90 grados. Y eso solamente ocurre cuando trazas el radio hacia el punto de tangencia. No hacia cualquier lugar. Ni se te ocurra decirme, ah, ya, profe, trazo esto y mide 90. No, porque eso ni siquiera sería radio. Es radio trazado hacia el punto de tangencia. Eso es lo que nos dice la propiedad número uno. La propiedad 2 nos dice lo siguiente. Miren, vamos a poner por aquí, tenemos nuevamente una circunferencia. Tenemos ahí una circunferencia y nos habla sobre arcos iguales. Mira, vamos a hacer lo siguiente. A ver, voy a poner por aquí un puntito. Vamos a formar un ángulo por acá que sea de 60 grados. ¿Está? No, un poco más grande. Que sea de 80. 80 grados por aquí. Otro punto por acá. Y también vamos a formar uno de 80 grados. Ya, entonces mira, vamos a quitar esto. Ya, mira, estos arcos que se han formado aquí, vamos a ponerlo, vamos a poner aquí para que se note bien. Uy, arco. Bien por aquí. Arco. Bueno,
Estos dos arcos, bueno, tienen la misma medida angular, ¿ok? O sea, tienen la misma medida angular. Ambos están midiendo 80 grados. Esto de aquí mide 80 grados y este otro arco también mide 80 grados. Entonces, si yo tengo arcos con la misma medida, entonces las cuerdas que subtienden estos dos arcos también van a tener la misma medida. Y lo podemos comprobar aquí. Observa, mira. ¿Cuánto mide esta línea? Mide 4.57. ¿Cuánto mide esta otra cuerda? 4.57. Entonces, si yo tengo arcos de la misma medida, las cuerdas que subtienden también van a tener la misma medida. Y también ocurre de manera viceversa, es decir, si yo tengo dos cuerdas de la misma longitud, entonces los arcos que subtienden también tienen la misma medida. Eso es lo que nos dice la segunda propiedad. Luego tenemos otra. A ver, vamos a quitar todo esto. Quitando todo esto. Y vamos a ir con lo siguiente. Observa. Vamos a trabajar ahora con paralelas. Vamos a trazar una recta por acá y vamos a trazar una paralela a esa recta. Una paralela a esta recta. Vamos a ponerlo por aquí. Ya está. Entonces, mira. Yo tengo ahí dos paralelas. Esas dos rectas que observas tú en el gráfico son rectas paralelas. Entonces, ¿qué nos dice? Vamos a ponerlo de otro color para que se note bien. ¿Qué nos dice la propiedad respecto a estas paralelas? Nos dice que la medida de los arcos que quedan encerrados, o sea, la medida de estos arcos que quedan encerrados entre las paralelas van a tener la misma longitud. Y ahí lo puedes observar. O sea, en grados, esas dos líneas de color rojo van a tener la misma longitud. ¿Ok? Son los arcos que quedan encerrados entre las paralelas. Eso nos dice el teorema 3, la propiedad 3 que les he puesto ahí en la teoría. Luego, a ver, algo más, la del teorema 5. El teorema 5, ¿cómo funciona el teorema 5? Ya, mira. El teorema 5 nos dice lo siguiente. Vamos a dibujar un radio. Ya, ese es un radio en la circunferencia, ¿cierto? Ponemos ahí un radio. Y ahora vamos a trazar una cuerda perpendicular a ese radio. Vamos a poner acá una perpendicular. Por ahí. Ahí está, mira. Pero recordemos que una cuerda está solamente en la circunferencia. Pues esta es una cuerda. Ahí está. Entonces, mira. ¿Son perpendiculares? Sí, aquí te lo voy a comprobar. Que son perpendiculares, estos dos. Ahí está, mira. Entonces, si yo tengo que un radio corta perpendicularmente a una cuerda en la circunferencia, entonces dicha cuerda queda dividida en dos partes iguales. Vamos a comprobarlo. Mira aquí su longitud. Mira, ve la distancia de esta parte, la longitud de ese segmento es igual a la longitud de este otro segmento. Esos dos van a tener la misma medida. Pero ¿cuándo ocurre eso? Cuando el radio corta perpendicularmente a cuando el radio corta perpendicularmente a una cuerda. Ahí ocurre esta propiedad. Luego tenemos respecto a las tangentes. Entonces, mira, vamos a poner un puntito por acá y vamos a trazar rectas tangentes a la circunferencia. Ahí está, mira. Vamos a señalar los puntos de tangencia.
Voy a hacer que se noten bien ambos puntos de tangencia. El punto de tangencia, punto de tangencia. Entonces, ¿qué nos dice la propiedad? La propiedad nos dice que la distancia de este punto exterior hacia cada uno de los puntos de tangencia va a ser la misma. Y mira, ocurre eso. 6.44, 6.44. Eso es lo que ocurre cuando tengo rectas tangentes trazadas desde un mismo punto exterior. Listo, eso nos dice el teorema 6 que les pongo aquí en la teoría. Y bueno, con eso es suficiente por ahora para ir resolviendo los ejercicios. Ya luego les hablo sobre los otros teoremas que también les he puesto por acá, en caso lo vayamos a utilizar. ¿Ok? Entonces, mira, ahí les he explicado cada uno de los teoremas. Teorema 1, teorema 2, teorema 3. El teorema 4, que es respecto a las paralelas. Teorema 5, radio con cuerda perpendiculares. Ah, una cosa que se me pasó. Aparte de que la cuerda queda dividida en dos partes iguales, también este arco también queda dividida en dos partes iguales, ¿ok? Y luego el teorema 6, que era respecto a las tangentes. Entonces, con esto vamos a resolver algunos problemas. Problema número 1 nos dice, calcula el valor de X si AB es diámetro. Recordemos que diámetro es la cuerda que pasa por el centro de la circunferencia. Entonces se dice también que el diámetro es la cuerda de longitud máxima. ¿Ok? Listo. Entonces vamos a resolver el problema número 1. Por ahí ya me enviaron sus respuestas. Entonces vamos a comprobar dichas respuestas. Bueno, para este tipo de problema hay varias formas de resolverlo. Bueno, creo que hay 2 o 3 formas de resolverlo, pero yo voy a presentar estas. Si ustedes lo han hecho de otra manera, en buena hora. Entonces, miren, ¿qué es lo que voy a hacer? También es algo clásico. Tengo aquí punto de tangencia. El, el enunciado lo dice. T es punto de tangencia. Por lo tanto, lo que yo puedo hacer es lo siguiente, ¿no? Trazar el radio hacia ese punto de tangencia. Entonces, sabemos por propiedad, por teorema 1, que al hacer eso, el radio corta perpendicularmente a dicha tangente. Entonces, aquí se forma 90 grados. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Un triángulo rectángulo. Si este ángulo mide 20, entonces la medida de este ángulo sería 70, ¿no? Tenemos por aquí. La medida de este ángulo es 70 grados. Ya está. Pero no olvidemos que esto es radio, o A es radio y esto también es radio. ¿Ok? Entonces de aquí se cumple que la medida de este ángulo debe ser igual a la medida de este ángulo, porque se formaría un triángulo isósceles. Entonces, cada uno de esos ángulos tendría que medir 35 grados. Y listo, porque aquí ya puedo aplicar algo clásico, ¿no? Que la suma de estos tres es 180 grados. Por lo tanto, X es igual a 55. Ponemos aquí, ¿no? Para que no lo olvides. X más 35 más 90 es igual a 180, entonces X es igual a 55. Nada más. Problema número 2. Uy, a ver, ¿qué tenemos acá? Dice, en el gráfico mostrado, calcula el valor de X si la medida del arco BC es 110. Bueno, ahí se han confundido ya. Como es arco, ya no tendría que ir esto ya. Acá tampoco no tendría que ir esto. Solamente va BC y el arquito arriba. Además, un ángulo no se representa con 2 letras, pues, solamente con una o con 3 letras. Que ahí está mal el tipeo, ¿ok? Bueno, entonces la medida del arco BC es 110. Se refiere a este arco.
Esto mide 110. Y aparte la medida del arco AT es 80. AT, entonces, este arquito es 80. Listo. Bueno, veo que también ya me enviaron sus respuestas. Vamos a corroborar. Bueno, ¿qué podemos hacer en este caso, profe? Ya, miren, ¿ah? Em, Hay algunos problemas en los cuales se recurre a esto. Miren, por dato nos indica lo siguiente. T es punto de tangencia. Si T es punto de tangencia, significa que por ahí pasa una tangente, que es esta línea que ves acá, una tangente. Luego, C también es punto de tangencia. Eso significa que igualito, ¿no? Esta línea de acá, vamos a señalarla, esta línea es una tangente. Por acá también, pues esta línea es una tangente, porque están pasando por el punto de tangencia. Ahora, pero te dice también que B es punto de tangencia. Este punto B también es punto de tangencia, pero te darás cuenta que no pasa ninguna recta por ahí. Entonces, ¿cómo va a ser un punto de tangencia, profe? Es que en sí un punto de tangencia es el punto de intersección entre, bueno, es el punto único de intersección entre dos circunferencias también, como observamos acá. Si a estas dos circunferencias se le llaman circunferencias tangentes. ¿Por qué se les llama circunferencias tangentes? Porque tienen un solo punto de intersección. ¿Ok? Entonces a ese punto de intersección se le llama punto de tangencia también, aunque no haya ninguna recta que pase por ahí. Pero lo que yo puedo hacer es trazar una recta por ahí, que pase justo solamente por el puntito B, ¿ah? Así de simple. Entonces vamos a trazar ahí una recta que pase solo por el punto B, pues. Ahí está. Listo. Ahí tenemos otra recta. Ya está. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, esa propiedad creo que no le he puesto, o no le he puesto por aquí. A ver, déjenme verificar. No, no está. Así que se los voy a explicar por acá. En sí es una consecuencia de algo que sí les expliqué hace un rato, pero que no está puesto ahí de forma explícita. Entonces, mire, tenemos aquí una circunferencia. Tenemos ahí una, uy, más pequeña. Tenemos ahí una circunferencia y vamos a aplicar el último teorema que les hablé, que es el teorema sobre las tangentes, pues. Entonces ahí tengo un punto exterior, ¿vale? Un punto P, y de ese punto P vamos a trazar tangentes a dicha circunferencia. Tangente por acá, tangente por acá, ¿ok? Bueno, entonces, punto de tangencia, punto de tangencia. Pero por propiedad, yo te dije que estos dos segmentos van a ser iguales. Estos dos son iguales. Entonces, ¿qué pasaría si yo uno mediante una cuerda a esos dos puntos de tangencia? Se forma un triángulo isósceles, ¿verdad? Se forma un triángulo isósceles y eso significa que la medida de este ángulo es igual a la medida de este ángulo. ¿Ok? Bueno, entonces, no pasaría nada, escúchame bien, ¿ah? No pasaría nada si yo hago esto. No pasa nada, porque al final yo puedo completar la figura y sería lo mismo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que va a suceder aquí en nuestro problema. O sea, no voy a considerar todo completo, simplemente así, nada más. O sea, ahí en nuestro problema número 2 vamos a unir los puntos de tangencia. Pues este es punto de tangencia, este es punto de tangencia, vamos a unirlo. Vamos a unirlos. Ahí está. Y lo mismo por acá. Uno estos dos puntos de tangencia. Listo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, en primer lugar aquí, este ángulo estaría midiendo 40 grados, ¿no? Pero eh,
Como tenemos aquí el centro de la circunferencia, eso significa que aquí la circunferencia está quedando dividida en dos partes iguales. Eso significa que la medida de este arquito sería 100. Ese arco mide 100 grados. Profe, ¿por qué? Porque la suma de estos dos debe ser 180. En el otro lado ya está, pues 110. ¿Y esto para qué me va a servir, profe? Bueno, te va a servir para poder hallar la medida de este ángulo y este ángulo. ¿Cómo lo voy a hallar? Simple, la medida, bueno, acá lo voy a poner ya. La medida de este arco que queda aquí sería el doble de phi. Entonces acá eso significa que cada uno de estos ángulos sería 50. Este es 50 y este es 50. Y eso se comprueba por ángulos seminscritos, pues. Y lo mismo sucede acá, ¿no? Esto sería 55 y esto también sería 55. Y luego ya, pues, perdón, acá 55. Y luego lo que haces es aplicar fundamental, ¿no? De cuadrilátero, suma de ángulos internos. Ahí está. Porque ya tienes todos los ángulos internos, pues. Tienes todos. 50, 55, todo esto es uno solo. Sería 105 más 50 más 55 más X es igual a 360. Listo. Entonces 55, acá sería 60, 210. 210 más X es igual a 360. Entonces X es igual a 150. Entonces la respuesta que me brindaron sus compañeros es correcta. 150. Muy bien. Listo, vamos por el problema número 3. El problema número 3 se parece al problema número uno, ¿no? ¿Lo han hecho? Parece que sí. A ver, ¿quién puede hacerlo? A ver, Rafael, resuelve el problema número 3. Perdí 20. Correcto, sí, la respuesta es correcta. 20. A ver. Como les dije, aquí utilizamos lo que hicimos en el problema número uno, es decir, el teorema uno. Como tenemos ahí que T es punto de tangencia, T es punto de tangencia, entonces trazamos OT, que sería radio, y ese radio sería perpendicular, ahí en el punto de tangencia. Listo. Pero ya hay que irnos acostumbrando a reconocer esto, ¿ah? Estas dos van a ser paralelas. ¿Por qué son paralelas, profe? Porque son perpendiculares a una misma línea. ¿Ok? Por eso son paralelas. Al ser paralelas, entonces aplicamos la Z. Este estaría midiendo 35 grados. 35, la Z, pues. Pero así, al igual que en el problema número uno, esto es radio y esto también es radio. Entonces, esto también sería 35.
la suma 70 grados. Y al final sabemos que la suma de estos dos es 90. De ahí deducimos rápidamente que x es igual a 20. Perfecto. Listo. Y vamos ahora al problema número 4. A ver, tenemos por aquí. ¿Alguien ha hecho el problema 4? A ver, Sebastián. Vamos, resuélvelo. Por ángulo distinto serían 30, entonces el opuesto sería 60. Después sería, como todo esto mide 2x por el ángulo semiscrito de x, sería 2x menos 60. Y por la paralela sería 2x menos 60 al otro lado. Y solamente tengo que explicar que todo esto es igual a 180 grados. Y me sale que x es igual a 60 grados. Correcto, claro, ahí está también, ¿no? Empleando otra propiedad que también les hablé hace un momento. Con eso sale así de simple, muchachos. Entonces vamos a poner por aquí. A ver. Las paralelas. Vamos a señalar las paralelas que se noten bien. Acá están L1 y L2 son las paralelas. Entonces, como esas son las paralelas, eso significa que los arcos que quedan comprendidos entre esas paralelas deben tener la misma medida. Esos dos deben tener la misma medida. Ya está. Luego, sabemos que por ángulo inscrito, la medida de este ángulo debe ser 60, ¿no? Por ángulo inscrito. Ya está. Mm, y bueno, por ángulo semi inscrito, todo esto, bueno, a ver cómo lo ponemos por acá. Ya, con este resaltador. Esto de aquí hasta acá, por ángulo semi inscrito, todo eso debería medir 2x. Todo esto debe medir 2x por ángulo semi-inscrito. Si esto mide x, todo este arco estaría midiendo 2x. Eso significa que esta parte estaría midiendo 2x menos 60. Entonces, por paralelas, aquí también debería ser 2x menos 60. Y ya está. La suma 180, ¿no? Sería acá 2x menos 60 más 2x menos 60 más 60 es igual a 180. Entonces acá elimino, sería 4x es igual a 240, de donde el valor de x es igual a 60 grados. Nada más.
Listo. Es el problema 4. Problema número 5. A ver, hicieron las 5. A ver, Rafael, háblanos sobre el problema 5. Listo, profe. Ya. Ok. 45. Sí, la respuesta es correcta. Muy bien. Entonces vamos a ver. Y a ver. X es un ángulo central, ¿cierto? Podemos darnos cuenta que acá X es ángulo central. Por lo tanto, bueno, vamos a remarcar acá que eso es el centro. Por lo tanto, la medida de este arco sería X, ángulo central. La medida del ángulo es igual a la medida de su arco correspondiente. Luego nos dice que tenemos paralelas. PM es paralela con AB. O sea, estas son paralelas. Estas dos son paralelas. Entonces puedo aplicar la Z y así tendría que la medida de este ángulo es X por la Z. Ya está. ¿Qué más nos dice? Que L es paralela a OM. Ok, entonces, por otro lado, la recta L, la recta L es, bueno, vamos a ponerle tres rayitas, es paralela con la recta, perdón, con el segmento OM. Entonces, si esas dos son paralelas, puedo aplicar la Z, pues también. La Z, vamos a señalarlo por acá. La Z. Ahí tenemos la Z. Eso significa que este ángulo también está midiendo X. Y luego tengo ángulo semi-inscrito, ¿no? De donde la medida de este arco sería 2X. Ya está, por ángulo semi-inscrito. Pero como son paralelas PM con AB, entonces por propiedad sabemos que esto también tendría que medir obligatoriamente X, también por paralelas, pues. Y listo, ya tengo, como tengo aquí una semicircunferencia, sería 4X, vamos a poner acá lo que estoy sumando, X más 2X más X es igual a 180, de donde X es igual a 45 grados. Recuerden que lo que estoy sumando es esto, ¿no? Esta X, este 2X y esta X de acá, porque juntos están formando una semicircunferencia. Y problema resuelto. Número 6. A ver, al número 6, ¿cuánto sale? A ver, ya lo hicieron. Lo resuelto.
¿Hay respuestas? A ver, vamos a resolverlo. ¿Qué es lo que nos dice? Uy, un momento. Problema 6. Dos circunferencias congruentes de centros O1 y O2. Profe, ¿cómo son dos circunferencias congruentes? Bueno, dos circunferencias congruentes son dos circunferencias que tienen el mismo, bueno, la misma longitud de radio. ¿Ok? A eso le llamamos circunferencias congruentes. Entonces, vamos a dibujar aquí dos circunferencias congruentes. Una circunferencia. A ver, ¿cuánto es? Ponerlo por acá, para dibujar la otra acá al costado. ¿Ahí está? Ahí están las dos circunferencias congruentes. No olvides, son dos circunferencias congruentes porque tienen la misma longitud de radio. Ahora, ¿qué más nos dice? Hay la medida, bueno, O1 y O2. O1 y O2. Hay la medida del ángulo que forman las tangentes trazadas desde O1 y O2. Bueno, se refiere a esto. Desde O1 voy a trazar una tangente a la circunferencia. Vamos a llamarle a esta circunferencia C2. C2 y acá C1. Entonces trazamos ahí una tangente hacia la circunferencia C2. Y lo mismo hacemos desde O2. También trazamos una tangente hacia la circunferencia C1. Listo, vamos a señalar los puntos de tangencia. Bueno, vamos a trazar los radios, ¿ya? Trazamos radio hacia este punto de tangencia. Radio, bueno, aunque con uno es suficiente. Trazamos el radio hacia ese punto de tangencia. Entonces sabemos por teorema que ahí se forma un ángulo recto, ¿verdad? Pues acá 90 grados. Entonces esa línea de color verde vamos a ponerle que sea R. Listo. Ahora, ¿qué pasa si unimos O1 y O2? Vamos a unirlos. O1 y O2. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Bueno, te darás cuenta que como son dos circunferencias tangentes exteriores, entonces esa línea de color azul es el doble del radio. Pues. Este es R y esto también es R. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, se ha formado un triángulo notable. Esto de aquí sería un triángulo notable, triángulo de 30 y 60, ¿cierto? Vamos acá, vamos aquí. Triángulo de 30 y 60. Ya está. Y bueno, si yo como, mira lo que puedo hacer, ¿ah? Porque también puedo hacer lo mismo para el otro lado y me va a salir también algo similar. Pero mira, también podría hacer esto, ¿ah? ¿Qué pasaría si yo trazo acá? ¿Qué pasaría si yo trazo ahí esto? Bueno, se forma un ángulo recto. Profe, ¿por qué se formaría un ángulo recto? ¿Sabes por qué? Porque esta línea de color rojo sería una tangente. Voy a completarlo todo, ¿ya? Imagínate que lo hago así. Trazo yo acá una tangente. Bueno, a ver que salga bien. Bueno, ahí está, ahí. Entonces, esa sería una tangente, ¿no? Y ya, pues esto es radio. Radio y la tangente se cortan formando un ángulo recto. Ya, ¿y qué más? Bueno, entonces, ¿qué pasaría? Mira, si yo tengo acá altura, porque esto sería una altura y sería una mediana a la vez.
Entonces tenemos acá una bisectriz. Esto sería 60 y acá también sería 60. Y ya pues, como nos pide el ángulo formado entre las rectas tangentes, la medida del ángulo sería 120 grados. Y listo. Problema. Pero si quieres, si no te quedó claro, lo mismo que hice con estas circunferencias, para acá también trazas una recta tangente, también se forma de 30 y 60, acá sería 30 y sale lo mismo. ¿Ok? Problema número 7. A ver, ¿alguien hizo la 7? Sí, ahí me han enviado su respuesta. A ver. Sí, es correcto. A ver, Rafael, ¿cómo lo harías? Me sale 16, profe. Correcto, correcto. A ver. Aquí utilizamos el teorema del radio que corta perpendicularmente a una cuerda. Quizá alguno diga, profe, pero aquí yo no veo radio. Cuando ya está combinado puede marear un poco, ¿no? Pero mira, 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 vamos a dibujar por acá una de ellas. Solo una circunferencia. Ahí tenemos una circunferencia. Trazamos esta cuerda. Ahí está. Y el radio que corta perpendicularmente. Entonces, mira, si yo quisiera, ese radio le puedo borrar una parte, ¿sí o no? A ese radio le puedo borrar esta parte y tendría lo que aparece en la figura. Pero que sería lo mismo, pues. Es lo mismo. Esos dos van a ser iguales. Es una porción. ¿Cómo yo sé que es radio? Porque sale del centro, por eso es radio. Aunque no esté completo, eso sería radio. Ya está. Bueno, entonces vamos a poner los datos por aquí. Tenemos P es aquí, Q es en el punto de intersección y S es por acá. Vamos por partes. Bueno, entonces nos dice RQ mide 8. Ya, 8. RQ mide 8. Mm, bueno, a ver. Ya, vamos a hacer esto ya. Está ahí muy todo junto la letra que no se nota mucho. Ya, hagamos esto. RQ mide 8, ¿no? Ya, 8, chiquitito nomás. 8. Esta partecita mide 8. Y aquí vamos a ponerle,
aquí a esta partecita RS, vamos a ponerle una letra N. Entonces, desde el punto Q hasta S, estaría midiendo N+8. Vamos acá, N+8, desde Q hasta S. Entonces, eso significa que PQ también debe medir igual, N+8. Ya está. Bueno, por otro lado, ¿qué nos están pidiendo? Al final nos piden ST, ¿no? Vamos a ponerle una letra X a ST. Y vamos a dibujar nuevamente la circunferencia. Dibujemos la circunferencia. Ya está. Entonces, en esta circunferencia, vamos a poner el otro lado. Ahí está. Uy. Ponemos el otro lado. Trazamos aquí el radio también. El radio. Estamos en la circunferencia de la derecha, ¿ah? Entonces, eso significa, pero acá iría P, también P, pero en este caso ya no es Q, acá sería R, ¿no? R y T. Ya. A ver, PR, PR, de P hasta R, ¿cuánto estaría midiendo? No olvidemos que PQ ya lo hemos puesto aquí, es N+8, ¿ah? PQ es N+8. N+8. ¿Cuánto mide desde P hasta R? Desde P hasta R, ¿cuánto estaría midiendo? +16. Claro, N+16, ¿cierto? N+16. Y de R hasta T, en el gráfico, ¿cuánto estaría midiendo de R hasta T? Menos. N+X. Ya, pues por simple comparación, como estos dos tienen que ser iguales por propiedad, entonces X vale 16. X es igual a 16. Ya está. La 8. A ver, ¿cuánto sale la 8? Hizo la 8. Ahí está la 8. Ah, perfecto. Muy bien. A ver, em, vamos a hacer esta, ¿ya? 12:15. Quedan 15 minutos, creo, ¿no? 15, sí, 15 minutos. Ya, vamos a hacer la 8. Dice, en el gráfico mostrado, ABC es un triángulo equilátero. Entonces, eso significa que la medida de este ángulo es 60. Este ángulo también mide 60. Y este ángulo mide 60. Y su perímetro es 18. Ya, 6, 6, 6, ¿no? Bueno, calcular PQ. hmm, ok, ya, a ver. PQ. Se nos piden esto. Bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? Ya, pues por propiedad de tangentes, sabemos que estas dos son iguales, ¿sí o no? BP, BP es igual a PQ por tangentes. Estas dos son iguales. Ya, ahora. mm, bueno, a ver. Vamos a cerrar acá. Me da buena pinta hacer esto. A ver. Vamos a cerrar aquí porque uno se estaría formando un triángulo notable, ¿no? Triángulo de 45. Porque se forma un triángulo rectángulo cuyos catetos son iguales. Entonces, esto estaría midiendo 45 grados. Ya está. Ya, a ver, ¿qué más? Mm,
Es que como esto mide 6, esto es 6, esto es 6 y esto es 6. Entonces necesito una forma de llegar de aquí hacia este triángulo. Entonces, para poder hacer eso, bueno, voy a enlazar por acá. Voy a enlazar aquí. Voy a trazar CQ. Y así ya como que se juntan, ¿no? Este triángulo tendría un lado en común con este triángulo y esto también tendría en común con el justo donde yo necesito. Bueno, a ver. Ahora vamos a ver cómo hallamos los ángulos. Sabemos por la propiedad que ya les puse hace un rato que la medida de este arco sería el doble de 60, ¿no? Esto estaría midiendo 120 grados. Entonces, por ángulo inscrito, esto estaría midiendo 60. Ahí está. Eso ya les expliqué hace un rato, pero que no se hayan olvidado, está por acá. Yo les dije, miren, tangente es tangente, tangente, fi, y el arco mide 2 fi. Es lo mismo acá, es lo mismo. 60, 60, 120. Entonces aquí por ángulo inscrito esto estaría midiendo 60. Ya. Mira, de 60, como para poder aprovechar, ¿no? Un ángulo notable. Y aquí también, pero mira. Mira, acá hacemos lo mismo que al otro lado. Si a 45, 45, si esto también mide 45, ya sabes que este arco estaría midiendo 90. Que también se comprueba por tangente, ¿sí o no? Acá 60 más 120, 180. También, ¿no? Acá también 90 más 90, 180. Y por ángulo inscrito, esto estaría midiendo 45. Y ya está. Ahora sí, mucho mejor. Ya que aquí tengo un triángulo con dos ángulos notables. Trazo altura, lo clásico en este tipo de triángulo. Trazar altura. Ahí está. Trazar altura para tener dos triángulos rectángulos notables. Entonces, ¿qué hacemos? A ver, voy a comenzar por este triángulo de 30 y 60. Sabemos que su opuesto es k raíz de 3. La hipotenusa es 2k. Esto sería k, ¿cierto? Ahora, bueno, vamos a ir pintando ya para ir diferenciando. He comenzado por este triangulito. Le he puesto sus lados correspondientes, pues k, 2k y k raíz de 3. Ahora, si pasamos al triángulo de 45, no te empieces a marear diciendo, profe, pero no es k k en el triángulo de 45. No necesariamente, porque yo puedo trabajarlo así. Triángulo de 45, sus catetos son iguales, entonces esto también es k raíz de 3. Y la hipotenusa sería el cateto por raíz de 2, es decir, k raíz de 6. Porque sería k raíz de 3 por raíz de 2, que sería k raíz de 6. Y en este triángulo sería k raíz de 2 y k raíz de 2. ¿Pero fue por qué? Porque recuerda que en el triángulo de 45 los catetos son iguales y en la hipotenusa multiplicado por raíz de 2. Entonces, si k raíz de 2 lo multiplicas por raíz de 2, te sale 2k, pues. Por eso. Y ya está. Porque este triángulo ABC era un triángulo equilátero donde todos sus lados medían 6. Entonces decimos, ¿no? K raíz de 6 es igual a 6. Y para que ocurra esto, K debe ser raíz de 6. Porque raíz de 6 por raíz de 6 es 6. Por lo tanto, como te están pidiendo BP es K raíz de 2. K raíz de 2. Es decir, raíz de 6 por raíz de 2. Sería raíz de 12, que es lo mismo escribir 2 raíz de 3. Y esto, como para trabajar con notables aquí, ¿no? Listo. Vamos a la 9. La 9 sí es más conocida, más simple. Problema 9. A ver, Sebastián, resuelve el problema 9.
Profesor, primero trazo una raya desde el centro hasta P, que sería R, que es el radio, que tiene que formar 90 grados con el punto de tangencia. Y del, de T hasta el centro también, que sería 4R. Como son paralelos, si es R, el otro lado también tiene que ser R, porque es un rectángulo. Como todo es 4R, 4R menos 3R sería 3R, y del centro hacia el otro centro sería 4R más R, 5R, y completando el otro sería 4R. Entonces, el que se pone a 4R sería 53, por el triángulo notable de 53 y 37 grados. Y como 53 es un ángulo central, QT sería 53. Entonces, la respuesta sería la E. Correcto, nada más. Muy bien, así de simple. A ver, trazamos hacia el punto de tangencia, 90 grados, 90 grados. Luego, una cosa que no les he dicho, pero siempre, escúcheme bien, siempre, si yo tengo dos circunferencias tangentes exteriores, los centros, los centros y el punto de tangencia son colineales. ¿A qué me refiero con esto? Que los centros de las circunferencias y este punto de tangencia se encuentran sobre una misma línea, sobre una misma recta, ¿ok? Siempre ocurre eso. Bueno, entonces luego lo que hacemos es trazar aquí una perpendicular para poder formar un triángulo rectángulo. Ahí está. Uy, no sale derecho acá. Voy chueco. Vamos ahí. Entonces aquí una perpendicular. Ya está. Entonces vamos poniendo los lados. Esto sería R. Luego, esto también sería R. Esto sería R mayúscula, pero sabemos que R mayúscula por dato del problema es 4R minúscula. Listo. Igual manera, ¿no? Esto es R y como se forma un rectángulo, esto también es R. Pero todo R mayúscula es 4R. Eso significa que esta parte es 3R. Ya está. Y ya pues. Entonces ya tenemos ahí algo conocido. Este triangulito es un triángulo conocido. ¿Qué piden hallar? QT. La medida del arco QT. QT. Ya. Bueno. Entonces, ese triangulito sería un triángulo conocido de 37 y 53, ¿no? Este ángulo mide 53 grados. Y como te están pidiendo el arco QT, ese ángulo de 53 grados sería un ángulo central. Por lo tanto, esto también mide 53 grados. Y problema resuelto. Continuamos con el tema de circunferencia 2, donde hemos hablado sobre las líneas asociadas a la circunferencia. Es decir, hemos utilizado estas propiedades, por ejemplo, de una recta tangente con un radio que se cortan en el punto de tangencia, luego también con dos cuerdas congruentes que generaban dos arcos congruentes, arcos que estaban comprendidos entre dos rectas secantes paralelas en una circunferencia. También cuando teníamos un radio que se cortaba perpendicularmente con una cuerda y algo bastante utilizado que son dos segmentos tangentes trazados desde un mismo punto exterior a una circunferencia. Bueno, entonces continuamos con los problemas. Uy,
No había grabado. Bueno, seguimos. Entonces ahora el problema número 12. A ver, acá igualito, no había gráfico. Dice, calcula el radio de la circunferencia X inscrita a la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyo perímetro es 18. Bueno, ahí ya realicé el gráfico y les voy a explicar qué significa todo lo que está ahí. A ver, nos habla de un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces ahí está ya dibujado, ahí pintadito el triángulo rectángulo de color moradito. Ahora, ¿qué es una circunferencia X inscrita? Hemos hablado de lo que es una circunferencia inscrita. Yo les he dicho que una circunferencia inscrita es una circunferencia que debe ser tangente a todos los lados de dicho triángulo. Es decir, en el problema número 10 tenemos una circunferencia inscrita, porque la circunferencia que tú observas ahí es tangente con cada uno de los lados. Mira, tangente a este lado, tangente a este lado y tangente a este lado. Por eso le llamamos circunferencia inscrita. ¿Qué pasaría si la circunferencia solamente es tangente a dos lados, profe? Y no al tercer lado. Entonces no es una circunferencia inscrita. Entonces recuerda, para que se le llame circunferencia inscrita a un triángulo, debe ser tangente con todos los lados. Pero en el problema 12 no dice circunferencia inscrita, dice circunferencia X inscrita. Entonces X debe estar fuera del triángulo, no dentro. Por lo tanto, y acá hay un detalle, ¿no? Profe, si está fuera, entonces, si es inscrita, ¿cómo va a estar en contacto con los lados de dicho triángulo? Si va a estar fuera. Bueno, ojo, cuando nos habla de circunferencia X inscrita a un triángulo, entonces esta circunferencia debe ser tangente a un lado, solamente a uno de ellos, pero además debe ser tangente a la prolongación de los otros dos lados, como sucede aquí. Esta circunferencia que observas de color rojo es tangente a la hipotenusa en este punto, pero obviamente no es tangente a los catetos, pues porque está afuera, pero sí lo es a sus prolongaciones. Yo aquí he prolongado este cateto y mira, ve, es tangente con la circunferencia. De igual manera, este cateto, la prolongación de este cateto es tangente con la circunferencia en este punto. Entonces, a eso le llamamos circunferencia X inscrita. Debe ser tangente a un lado y a la prolongación de los otros dos lados. O sea, pero sí o sí tiene que estar en contacto con los tres lados. Ya sea los tres lados cuando es una inscrita o un lado y la prolongación de los otros dos cuando hablamos de una X inscrita. Como en este caso nos dice una circunferencia X inscrita a la hipotenusa, eso significa que tiene que estar en contacto con la hipotenusa. ¿Ok? O sea, si me hubieran dicho, profe, una circunferencia X inscrita a un cateto, entonces tenía que estar la circunferencia en contacto con un cateto y con la prolongación de la hipotenusa y del otro cateto, es decir, la circunferencia sería más o menos por acá o por acá. ¿Ok? Así que tengan en cuenta eso. Bien, ahora para resolver este problema vamos a utilizar la misma idea que utilizamos en el problema número 10 o en el problema número 11, con tangentes nada más. A ver, dice, calcule el radio de la circunferencia X inscrita a la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyo perímetro es 18. Bueno, entonces hagamos lo siguiente, ¿no? Vamos a poner por aquí que esto mida A, entonces esta parte también estaría midiendo A. Luego, si esto mide B, esto también estaría midiendo B. Aunque, ya, vamos a hacer algo, porque si no van a aparecer muchas letras. Ya, mira,
Vamos a trazar el radio hacia el punto de tangencia y también hacia este punto de tangencia. Recuerda que esos dos son radios. Esto es radio, por lo tanto acá debe ser perpendicular. Y como también aquí es el radio hacia el punto de tangencia, debe ser perpendicular. Es decir, que se acaba de formar un cuadrado. Esto es R y esto también es R. Ya está. Bueno, entonces, como les decía, vamos a poner por acá que esto mida A, esto mida B, entonces esta parte también va a medir A y esta parte va a medir B. Vamos a ponerle vértices aquí. A, B, C. Por acá el punto P y acá el punto Q. Y acá O de centro. Listo. Pero como tenemos un cuadrado, entonces AB debe ser R menos A, ¿cierto? Y BC debe ser R menos B. Y ya está. Trabajamos con el triángulo de color moradito, donde sabemos que el perímetro es 18, ¿no? Entonces sería R menos A más R menos B más A más B es igual a 18. De donde menos A menos B más B se eliminan y acá tenemos que R es igual a 9. Nada más. Así de simple, chicos. Ujú. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Supongo que ninguna, ¿no? No, profesor. ¿Sí? No, profesor. Ok. Ah, Sebastián, ok. Estamos en circunferencia 2. Como siempre, ahí está el título en la parte de arriba. Hemos trabajado 3 problemas hasta ahorita. La 10, la 11 y la 12. Ahora, listo. Problema número 13 dice, en el gráfico mostrado, la medida del arco PQ menos la medida del arco TR es igual a 80. Si Q, T y B son puntos de tangencia, calcular el valor de X. Bueno, chicos, em, voy a hablarles sobre algo que vamos a utilizar en este problema, ¿ok? No está en las propiedades que les he presentado, así que se los voy a explicar por acá. Pero vamos a dibujar dos circunferencias tangentes. Tenemos acá. Dibujemos dos circunferencias tangentes. Una circunferencia y por acá otra. Así, pequeño. ¿Mm? Listo, entonces. Aquí está el punto de tangencia entre estas dos circunferencias. Entonces vamos a hacer esto. Trazar una recta tangente común a estas dos circunferencias. Una recta tangente en común. A ver, vamos a ver que me salga bien por acá. Mira, una recta tangente común a estas dos circunferencias tangentes. Entonces, miren, marquemos los puntos de tangencia. Punto de tangencia por aquí, con la primera circunferencia. Punto de tangencia con la otra circunferencia. Entonces, hagamos esto. Vamos a trazar una cuerda que una estos dos puntos de tangencia. Esta cuerdita de acá. Entonces, ¿qué es lo que se ha formado? Se ha formado un ángulo
eh, semi-inscrito, ¿cierto? La medida de este ángulo, si es phi, entonces la medida de este arco es 2 phi. Creo que hemos hecho un problema similar a este, y si no es así, bueno, aquí mira, lo que vamos a hacer acá. Vamos a trazar una recta tangente que pase por el punto de tangencia entre las dos circunferencias, sea por acá. Al hacer esto se ha formado otro ángulo semi-inscrito, donde la medida de este ángulo semi-inscrito también será phi, ¿ok? Por el arco, pues. Como este arco es 2 phi, entonces ese ángulo tiene que ser phi. Y lo mismo voy a hacer con la otra circunferencia, es decir, voy a unir aquí los puntos de tangencia, uno aquí los puntos de tangencia, y va a suceder algo muy similar, ¿no? Si este ángulo, si este ángulo es omega, entonces este ángulo también va a medir omega. ¿Profe, por qué? Porque este arco está midiendo 2 omega, pues. Ya está. Entonces, mira, ¿qué sucede? Se ha formado un triángulo, ¿verdad? Se ha formado un triángulo donde al sumar los ángulos internos debe darnos 180. ¿Y de ahí qué sucede? Bueno, de ahí nos da como resultado que la suma de estos dos ángulos es 90. Entonces aquí se forma un ángulo recto. Y eso es lo que vamos a utilizar en nuestro problema. Eso vamos a utilizar. Solo que aquí no están las circunferencias completas. Pero esa es la idea. Tenemos aquí el punto de tangencia B, punto de tangencia Q y punto de tangencia T. Hagamos lo mismo. Tracemos QB, trazamos QB, por aquí trazamos BT. ¿Qué es lo que va a suceder? Por la observación antes nombrada, se forma aquí un ángulo recto, 90 grados. Y 90. Ya está. Bueno, nuestro objetivo es hallar el valor de X, ¿ah? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner por aquí un ángulo phi y por aquí un ángulo beta. ¿Ok? Ahora, algo más también que va a suceder en este problema. Tenemos aquí una semicircunferencia. Entonces recordemos lo siguiente. Vamos a explicarlo por aquí también. Vamos a ponerlo por aquí. Un ángulo inscrito en una semicircunferencia. Acá. Es una semicircunferencia y sabemos que cualquier ángulo inscrito en una semicircunferencia, su medida es 90 grados. Entonces aquí, esto mide 90. Por lo tanto, esto mide 90. Y está. ¿Y eso para qué nos va a ayudar? Porque luego, como aquí nosotros podemos darnos cuenta que beta más phi es igual a 90, pues. Por lo tanto, si beta más phi es 90, eso significa que la medida de este ángulo también debe ser phi, porque beta más phi es 90. Ya está. Bueno, como phi es un ángulo inscrito, sabemos que la medida de su arco correspondiente, que sería el arco PQ, debe ser el doble, debe ser 2 phi. Lo mismo sucede con beta, ¿no? Beta es un ángulo inscrito, por lo tanto, la medida de su arco correspondiente debe ser 2 beta. Ya está. Y por dato del problema, sabemos que la diferencia de estos dos arcos es 80. Vamos a poner aquí. 2 phi menos 2 beta es igual a 80. Por lo tanto, sacando a mitad, me quedaría que phi menos beta es igual a 40. Ya está. Ahora, una cosa más. Mira, en este triángulo rectángulo que voy a resaltar,
Ya sabemos cuánto vale X. Mira, vamos a poner acá, en este triángulo rectángulo. Y, mira, en este triángulo rectángulo yo tengo phi, ¿no? Entonces eso significa que X vale beta. ¿Sí o no? X vale beta. Entonces tenemos que hallar el valor de beta. ¿Y cómo vamos a hallar el valor de beta, profe? Si phi menos beta es 40, no olvides que también hemos dicho que phi más beta es 90. Vamos a ponerlo por aquí. Esta es una relación. Phi menos beta es 40. Pero también sabemos, vamos acá, y también sabemos que phi más beta es 90. Por lo tanto, por sistema de ecuaciones o también tanteando si deseas, la suma de dos números que sean 90 y cuya diferencia sea 40 es de a ver, 65 y 25, si no me equivoco. Phi tendría que ser 65 y beta tendría que ser 25. 65 más 25 es 90 y 65 menos 25 es 40. Por lo tanto, como X es beta, X vale 25. Nada más. Eso es respecto al problema número 3. Problema 14. A ver, dice, en el gráfico P es un punto de tangencia. P es punto de tangencia si O sub 1 y O sub 2 son centros de la circunferencia secantes. Calcular el valor de X. Bueno, el radio de la circunferencia cuyo centro es O sub 1, el radio es 4, ¿no? Eso significa que si yo trazo, a ver, vamos a ampliar acá la figura para que se note bien. Vamos a ampliarla y, a ver, creo que ahí sería lo adecuado, miren. El radio de la circunferencia menor es 4, entonces si yo trazo ese radio hacia este punto de tangencia, eso estaría midiendo 4, pues efectivamente. Eso mide 4. Bueno, otra cosa. Aquí yo también podría trazar el radio hacia este punto. Y aquí, esto también es 4. 4, esto es 4. Ojo, ambos son radios, ¿ah? Eso significa que ambos tienen la misma longitud. Son cuerdas. O sea, son radios de la circunferencia pequeña, pero serían cuerdas en la circunferencia grande. Y recordemos por propiedad que si en una circunferencia yo tengo cuerdas que tienen la misma longitud, entonces estas cuerdas subtienden el mismo arco. Entonces, mira, te das cuenta que, ojo, como O sub 2 es una perdón, como O sub 2 es el centro de la circunferencia grande, eso significa que esta cuerda que voy a resaltar a continuación debe ser el diámetro. Es decir, es aquella cuerda que divide en dos partes iguales a la circunferencia. Por lo tanto, la parte superior sería una semicircunferencia. Y al ser una semicircunferencia, su medida angular es 180. Como esto mide 143, entonces la parte restante debe ser 37. Esta parte debe ser 37 grados. Y como te dije hace un momento, estas dos cuerdas deben tener el mismo tamaño. Entonces, eso también, perdón, estos dos arcos deben tener el mismo tamaño. 37 y 37. Por ángulo inscrito, la medida de este ángulo va a ser 37 medios. Y ojo, no te olvides de algo. No te olvides de algo interesante que te expliqué en el problema anterior. Aquí tendremos entonces un ángulo, aunque también, mira, puedes hacerlo tanto en la circunferencia pequeña como en la circunferencia grande, vas a llegar a deducir lo mismo, que la medida de este ángulo es 90. Pero fue porque te doy dos razones. Uno, en la circunferencia pequeña. ¿Por qué acá sería 90? Porque esto es radio y este es una tangente, porque este es punto de tangencia. Entonces, por eso obligatoriamente aquí es 90. Pero si queremos justificarlo con la circunferencia grande, no olvidemos que al ser esta una cuerda que pasa por el centro, es decir, diámetro, sabemos que todo ángulo inscrito en una semicircunferencia mide 90. Entonces, por eso también aquí se justifica que mide 90. Y ya está.
Ya tenemos lo necesario. Ojo, completemos acá algo. No te olvides que esto es radio. Esta parte sería radio. Hasta aquí nada más. Es 4. Entonces, como para la circunferencia grande, el radio sería todo esto. El radio sería todo esto que es x más 4. Entonces aquí también sería x más 4. X más 4. Y ya está. Ahora sí. Ahora sí. Tenemos lo siguiente, ¿no? Decimos acá. Vamos a dibujar este triángulo rectángulo, que es un triángulo rectángulo notable, de 37 medios. Vamos aquí. Este ángulo es 37 medios. Esto mide 4. Ahora, la hipotenusa, toda la hipotenusa mide 2x más 8. 2x más 8. Pero sabemos que por triángulos notables, la hipotenusa del triángulo de 37 medios es 4 raíz de 10. Esto sería 4 raíz de 10 y esto sería 12. Porque la relación es de K, ponemos aquí, esto es K, esto es 3K y esto sería K raíz de 10. Listo. Por lo tanto, al igualar 2x más 8 igual a 4 raíz de 10, sacamos mitad a todos, x más 4 es igual a 2 raíz de 10, 2 raíz de 10, pasaría a restar 2 raíz de 10 menos 4, que factorizando sería 2 por raíz de 10 menos 2. Y la respuesta sería la alternativa